En este capítulo estudiaremos probabilidades. Uno de los teoremas más importantes de este capítulo es la regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un evento son los casos favorables partidos por los casos totales. Por ejemplo, cuando tú lanzas dos dados, la cantidad de casos totales es 6 por 6, 36. Si vamos a estudiar, por ejemplo, la probabilidad de una suma en particular, podemos ver en estas casillas, que están las 36 casillas, cada una de estas tiene la misma probabilidad. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que la suma sea 10, veo en cuántas casillas la suma es 10, y esas son el 6, 4, el 4, 6, el 5, 5, serían 3 casos de 36. Así que la probabilidad de que la suma sea 10 son 3 de 36, y eso es un doceavo. Que la probabilidad de que la suma sea 11 serían 2 casos de 36, un 18avo. La probabilidad de que la suma sea a lo sumo 10 serían todas menos las que suman 11 y 12. O sea, habría que quitar esos tres casos, serían 33 de 36. Si queremos calcular la probabilidad que la suma sea a lo menos 10, sería 10, 11 y 12. Que sumen 10 eran 3, 11 eran 2 y 12 era 1. Así que es 6 de 36, un sexto. Ahora, si lanzamos tres monedas, la primera moneda puede ser cara sello. Después, si esta salió cara, tiene dos posibilidades. Y así vamos haciendo un diagrama que se llama diagrama de árbol. Aquí podemos ver los 8 casos, que son los 8 sucesos posibles. Si quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad que te salgan dos caras y un sello, serían 3 casos de un total de 8. Por lo tanto, la probabilidad que te salgan dos caras y un sello son 3 de 8. Esto lo estudiaremos después, más adelante, como el triángulo de Pascal, y no tendríamos que hacer entonces este diagrama de árbol. En este ejercicio nos dicen que en una caja hay 6 bolitas verdes y 4 rojas. Las verdes numeradas del 1 al 6 y las rojas del 1 al 4. Y nos preguntan, si saco una bolita, ¿cuál es la probabilidad que sea par o roja? Cuando hay un O, tienes que calcular la probabilidad de una unión de eventos, o sea, la probabilidad de A unión B. Y eso es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si aplicamos esto acá, sería la probabilidad que te salga par, que son 5 de 10, más la probabilidad de roja, que son 4 de 10, menos la probabilidad de que sea par y roja. Y esos son 2 de 10. Y eso me da 7 de 10 o un 70% o 0,7. Lo importante es que te des cuenta que tenemos que sumamos las dos primeras, pero hay que descontar los dos casos de 10. ¿Por qué descontamos esos dos casos? Porque esos dos casos están considerados cuando era par y cuando era roja. Porque hay dos bolitas que son pares y hay dos bolitas que son rojas. O sea, esas están contadas en ambos casos. Por eso tenemos que descontarlas. Cuando tenemos dos eventos independientes, significa que uno no afecta al otro. Por ejemplo, si tengo un dado y una moneda y quiero saber cuál es la probabilidad que en el dado salga un 6 y en la moneda salga una cara, y estoy calculando la probabilidad de I, o sea, que en el dado salgan 6 y en la moneda salga la cara, vamos a multiplicar las probabilidades. Entonces, que en el dado salgan 6 es un sexto y en la moneda salga una cara es un medio. Un sexto por un medio, un doceavo. Eso se puede hacer porque son eventos independientes. Cuando son eventos independientes, la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades. Acá, lo que suceda en el dado no va a afectar a lo que salga en la moneda. Por lo tanto, son eventos independientes. En este ejercicio tenemos dos cajas. En la primera hay 4 bolitas negras y 2 blancas. Y en la segunda caja hay 2 negras y 4 blancas. Y sacamos una bolita de cada caja. Entonces calculemos en la A
la probabilidad de sacar una bolita negra en la primera caja y negra en la segunda caja. Entonces, en la A, probabilidad de que salga negra y negra. Como lo que pasa en la primera caja no afecta a lo que ocurre en la segunda, son eventos independientes. Así que multiplicamos las probabilidades. La probabilidad que salga negra en la primera caja es 4 de 6. Y multiplicamos por la probabilidad que salga negra en la segunda caja, que es 2 de 6. Esto es 2 tercios. Esto es 1 tercio. Así que es 2 novenos. Y esa sería la probabilidad que salga negra en las dos cajas. La parte B nos dicen cuál es la probabilidad que salga blanca en la primera y negra en la segunda. Blanca en la primera caja y negra en la segunda. La probabilidad de blanca en la primera son 2 de 6. Y negra en la segunda son 2 de 6 también. Esto es 1 tercio, esto es 1 tercio. Así que tenemos 1 tercio por 1 tercio, 1 noveno. La parte C nos piden la probabilidad de sacar dos bolitas de distinto color. De distinto color, aquí tenemos dos casos. Podría ser blanca-negra o negra-blanca. Entonces, como es 1, hay que sumar las probabilidades. Acuérdate que la probabilidad de A unión B es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Pero aquí no hay intersección porque es imposible que sea blanca-negra y negra-blanca, o sea, una cosa o la otra. Entonces acá tenemos que solamente sumar las dos probabilidades y no le restamos la intersección porque la probabilidad de la intersección es 0. Entonces la probabilidad que sea blanca-negra ya la teníamos acá. Acuérdense que era 2 sextos por 2 sextos, que sería esta, más la probabilidad que en la primera caja saquemos una bolita negra, que era 4 de 6, y que sea blanca la segunda bolita, en la segunda caja, y eso era 4 de 6. Bueno, acuérdense que esto era 1 tercio, ahí está. Esto era 1 tercio. Este es 2 tercios. Y este también es 2 tercios. Esto da 1 noveno. Esto 4 novenos. Así que tenemos 5 novenos. Y la pregunta D nos dicen cuál es la probabilidad de obtener a lo menos una blanca. A lo menos una blanca es que podría ser blanca negra, negra blanca o las dos blancas. O sea, el único caso que no hay acá es que sean las dos negras. Entonces lo que hacemos es 1 le restamos la probabilidad que sean las dos negras. Eso es más corto porque para qué vamos a calcular cada una de estas, mejor calculamos el evento contrario, que es lo que falta aquí, que es negra negra, y se lo restamos la probabilidad completa, que es 1. Entonces sería 1 menos la probabilidad que los dos sean negras, que la teníamos acá, que eran 2 novenos, y eso me da 7 novenos. Veamos ahora otro ejemplo. En una caja hay 4 bolitas verdes y 2 rojas, y nos preguntan si sacamos 3 bolitas sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 verdes al principio y una roja después? Entonces vamos a calcular la probabilidad de verde, verde, roja sin reponer. Entonces, al principio teníamos 4 verdes de un total de 6. Así que la probabilidad que salga verde la primera son 4 de 6. Ahora, que salga verde la segunda bolita serían 3 de 5, porque ya sacaste una bolita verde y es sin reposición. Y que salga roja serían 2 de 4. Estos 2 tercios, 3 quintos y esto es 1 medio. Simplificamos, así que la respuesta es 1 quinto. En la parte B es con reposición, o sea, hacemos lo mismo, pero con reposición. Entonces, que la primera bolita sea verde eran 4 de 6.
Como es con reposición, de nuevo, la probabilidad de verde en la segunda bolita va a ser 4 de 6. Y vamos multiplicando porque es un i. Y la probabilidad de roja serían 2 de 6. Eso es con reposición. Esto es 2 tercios, y esto es 1/3. Y eso me da 2, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 2/27. En la parte C nos preguntan cuál es la probabilidad de sacar una sola bolita roja en las 3 extracciones. Entonces, eso va a indicar que puede ser rojo al final, o verde, roja, verde, o roja, verde, verde, porque no nos está indicando dónde está la roja. Podría estar en la tercera extracción, en la segunda o en la primera. Y es, acuérdate, sin reposición. Entonces, si es con reposición, esto ya lo vimos, acuérdense que está aquí, que la primera bolita sea verde es 4 de 6, que la segunda sea verde sin reponer es 3 de 5, y que la tercera sea roja eran 2 de 4, que es lo que tenemos acá. Ahora, verde, roja, verde. Que la primera sea verde son 4 de 6, que la segunda sea roja son 2 de 5, y que la tercera sea verde son 3 de 4. Y vamos multiplicando porque hay un i acá, verde y roja. Acá, que la primera sea roja son 2 de 6, que esta sea verde, eran 4 verdes de 5 porque ya saqué una bolita, y que la otra sea verde, 3 de 4. Ahora, esta hay que sumarla, porque aquí hay un o, puede pasar esto o esto o esto, así que estas probabilidades después las vamos a tener que sumar. Ahora, si te das cuenta, estas probabilidades, cada una de ellas son iguales entre sí. 4, 3, 2, 2, 4, 3, ¿se fijan? Son las mismas. Entonces podría haber calculado solo esta y la multiplicas por 3 y te da exactamente igual. Por ejemplo, acá, este 4 se va con ese 4, 2 por 3, 6, y este es un quinto. Y como cada uno es un quinto, así que la probabilidad de sacar una bolita roja, solo una roja, sería un quinto por 3. O sea, esta probabilidad son 3 quintos. En este ejercicio nos dicen que en una partida de 500 baldosas, la probabilidad de elegir una blanca es 2 quintos. Ahí lo puse. Dentro de las blancas hay 150 baldosas que no están quebradas. Acá está. Y la probabilidad de elegir una baldosa quebrada de la partida son 3 décimos. Y nos preguntan estas cosas. Entonces vamos a hacer un diagrama de árbol. Tenemos 500 baldosas. La probabilidad de extraer una blanca es 2 quintos. Entonces habría que calcular 2 quintos de 500. Y eso nos da 200. Por lo tanto hay 200 baldosas blancas. Entonces, blancas 200 y negras 300. Entonces, de las 500 baldosas tenemos 200 blancas y 300 negras. Después dice que de las blancas hay 150 no quebradas. Entonces vamos a separar acá quebradas, no quebradas, quebradas, no quebradas. Entonces, de las blancas hay 150 no quebradas. Hay 150 acá. Entonces aquí habrían 50, porque hay 200 blancas. Después dicen que la probabilidad de elegir una baldosa y que salga quebrada es 3 décimos. Entonces tendríamos que calcular 3 décimos de las 500 y son 150. Por lo tanto, las quebradas son 150. Y como aquí hay 50, tienen que haber 100 acá. Y como hay 300 negras y aquí hay 100 quebradas, tienen que haber 200 no quebradas. Y así entonces hemos ordenado los datos en este diagrama.
este diagrama de árbol. Vamos calculando ahora. Si elijo una baldosa, ¿cuál es la probabilidad que sea negra y no quebrada? Negra y no quebrada serían 200. O sea, serían 200 de las 500. Simplificamos, nos queda 2/5. ¿Cuál es la probabilidad que sea blanca y quebrada? Blanca y quebrada son 50. Son 50 de las 500. Un décimo. Hagamos la C ahora, que nos preguntan si elegimos una baldosa, ¿cuál es la probabilidad de elegir una baldosa blanca o quebrada? Entonces, esto como es uno, tenemos que calcularlo a través de la probabilidad de una unión, que es la probabilidad del primero, más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de la intersección. Entonces calculamos la probabilidad de blanca, que sabemos que hay 200 de 500. Sumamos la probabilidad del segundo evento, que esté quebrada. Quebradas habían 50 y 100, o sea, la probabilidad de quebradas son 150 de 500. Y restamos la probabilidad que ocurran las dos cosas, o sea, blanca y quebrada. Y son 50. Eso me da 100, me daría 300 entonces de 500. Simplificamos y eso es 3/5. Esa sería la probabilidad de blanca o quebrada. Vamos a ver ahora el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal nos sirve para calcular probabilidades cuando tienes dos posibilidades nomás. O sea, por ejemplo, cara, sello, verdadero, falso, hombre, mujer, etc. Y los dos tengan la misma probabilidad. Entonces lo que haces tú es poner un 1 aquí. 1, 1. Siempre empiezas con 1 y terminas con 1 y vas sumando. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Siempre sumas estos dos y te da el que está aquí abajo. Suma estos dos y te da el que está abajo. Y terminas con 1. Empiezas con 1 y terminas con 1. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 4, 1. 1 más 4, 5. 10. 10. 5, 1. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo 3 monedas, vamos a ocupar esta fila. Ese 3 te va a indicar para cuántos casos son. O sea, si son 3 monedas, ocupas esa. Si es 4 monedas, ocupas esta fila. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como son 3 monedas, partimos con 3 caras. Este es para 2 caras, un sello. Este es una cara, 2 sellos. Y este para 3 sellos. Siempre partes con lo más alto, C3, y después va bajando, C2, C1, y después desaparece. El sello aquí no está, aquí está elevado 1, aquí está elevado 2, y aquí desaparece. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que te salgan 2 caras y un sello? Este 3 te está indicando que hay 3 casos, de un total de 3, 6, 7, 8. Bueno, si estás lanzando 3 monedas, hay 8 casos, porque cada moneda tiene 2 posibilidades. 2 por 2 por 2 serían 8 casos. Así que la probabilidad que te salgan 2 caras y un sello son 3 casos, que son estos, de un total de 8. La probabilidad entonces de tirar una moneda 3 veces o tirar 3 monedas, la probabilidad que te salgan 2 caras y un sello son 3 de 8. Que te salga una cara y 2 sellos también es 3 de 8. Que te salgan 3 caras, 1 de 8, y que te salgan 3 sellos, 1 de 8. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo una prueba de verdadero y falso, y hay 4 preguntas. Ocupamos esta fila por este 4. Entonces, 4 verdaderos, 3 verdaderos, un falso, 2 verdaderos, 2 falsos, 1 verdadero, 3 falsos y 4 falsos. Entonces, si nosotros hiciéramos la prueba al azar y decimos, a ver, de las 4 preguntas voy a suponer que hay 2 verdaderas y 2 falsas.
2 verdaderas, 2 falsas, eso hay 6 casos favorables, que son los que están acá. Esos son los 6 casos favorables. De un total de, suma acá, y esto te da 16. Sí, porque son 4 cosas y cada una tiene 2 posibilidades. Cada pregunta puede ser verdadero o falso. Así que 2 por 2 por 2 por 2. Eso es 2 elevado a 4, que es 16. Son 16 casos que son los que sumas tú estos coeficientes, te da 16. Entonces la probabilidad que te salgan 2 verdaderas y 2 falsas son 6 de 16. Y esa sería la probabilidad entonces de que si yo marco 2 verdaderos y 2 falsos, esa sería la probabilidad de que tengas la prueba buena. Y vamos a hacer este ejemplo. Supongamos que la probabilidad de que nazca un bebé varón o hembra es la misma, un medio. Y vamos a calcular la probabilidad de que si nacen 5 niños, que hayan, voy a ponerlo así, 3 hombres y 2 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad que pase eso? Suponiendo sí que la probabilidad de hombre y mujer es la misma. Entonces, pueden haber 5 mujeres, 4 mujeres, 1 hombre, 3 mujeres, 2 hombres, 2 mujeres, 3 hombres, 1 mujer, 4 hombres o 5 hombres. Bueno, aquí hay 5 nacimientos, así que la cantidad de casos totales sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, o sea, 2 elevado a 5. Hay 32 posibilidades que lo obtienes sumando estos coeficientes. 32. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que te salga, que nazcan 3 hombres y 2 mujeres? 3 hombres y 2 mujeres, acá está, son 10 casos. Así que sería 10 casos de 32, o 5/16. Entonces, así se aplica o se ocupa el triángulo de Pascal. La ley de los grandes números nos dice que cuando un experimento se va repitiendo muchísimas veces, la frecuencia relativa se va acercando a la probabilidad. Por ejemplo, si yo tiro una moneda 1000 veces, no es que 500 veces me va a salir cara y 500 veces me va a salir sello, pero se va a acercar a que me salga la mitad de las veces cara y la mitad de las veces sello. Aquí lo pueden ver cómo las frecuencias relativas se van acercando a la probabilidad. Bueno, recién vimos el triángulo Pascal. Supongamos que estamos lanzando una moneda, o 3 monedas, digamos. Esto era 3 caras, 2 caras, 1 sello, 1 cara, 2 sellos y 3 sellos. Entonces, si estamos lanzando, por ejemplo, 3 monedas, sabemos que la probabilidad que te salga 2 caras y 1 sello era 3 de 8. O sea, 3 octavos. La probabilidad de 2 caras y 1 sello es 3 octavos. Pero si yo lanzo 3 monedas 8000 veces y calculamos esto, me queda 3000. O sea, si yo lanzo 3 monedas 8000 veces, no significa que 3000 veces me vaya a salir 2 caras y 1 sello. Es aproximadamente 3000 veces me va a salir 2 caras y 1 sello. Aproximadamente 3000 veces me va a salir 1 cara y 2 sellos. Aproximadamente 1/8 de las veces, o sea, 1/8 de 8000, o sea, 1000 veces, aproximadamente 1000 veces me va a salir 3 caras. Pero no significa que exactamente sea ese valor. Eso significa, o eso es lo que significa la ley de los grandes números. Que cuando tú repites un experimento muchísimas veces, la frecuencia relativa de ese suceso se va acercando a la probabilidad. En este capítulo vimos las probabilidades. Lo primero que estudiamos fue la regla de Laplace, donde la probabilidad de un evento eran los casos favorables partido por los casos totales, y eso se ocupaba cuando todos los sucesos tenían la misma probabilidad, es decir, eran equiprobables. Después vimos la probabilidad de una unión, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Vimos que cuando eran dos eventos independientes, la probabilidad de la intersección
era igual a la multiplicación de las probabilidades. Vimos algunos ejemplos. Después vimos el triángulo de Pascal, cómo lo podíamos ocupar cuando habían solo dos casos y tenían la misma probabilidad, como cara-sello, hombre-mujer, verdadero o falso, etc.